Muy buenos días a todos, mi nombre es Jorge Enrique Celis Cortés y el día de hoy voy a presentarles mi actividad TIC de lengua castellana, que me corresponde presentarles a usted mi opinión sobre la sociedad colombiana en la actualidad y su influencia sobre su literatura. Colombia es un país que ha sufrido mucho por el conflicto ideológico entre los partidos que a esta constituyen en sentido político y económico, que serían el Partido Conservador y el Partido Liberal. Para entender la sociedad colombiana hoy en día tenemos que determinar cuáles son aquellas ideologías de ambos bandos, las cuales al momento de colisionar afectan la cultura y en sí ética de los ciudadanos en Colombia. El Partido Conservador es aquel que posee una metódica económica de administración colonial, a tal punto que se puede decir que son un derivante de lo que fue la monarquía, solo que en este caso el gobierno sería la élite que poseería el poder sobre el Estado y la nación. En resumen, podría decirse que son centralistas monárquicos. En el caso de los liberales, estos son más centrados a utilizar o impartir un sistema precapitalista. Por así decirlo, no son en su totalidad feudales, pero sí adoptan la misma forma de separación o división económico-social, que estos empleaban durante la Alta Edad Media, pero que amortiguan con formas de planeación y control capitalistas que de forma obligatoria tenían que optar para poder participar en la economía externa. Es por ello que a los liberales se les conocía comúnmente como federalistas, que desde mi parecer deberían llamarse feudocapitalistas. Entonces, el constante choque entre las dos formas de poder que podían dirigir al país, las cuales no eran las óptimas, ya que una era afiliada a la iglesia y era muy antigua, muy tradicional, y la otra optaba por separar aún más el país. Entonces, al no ser las correctas, además de estar en constante combate por el control, afectaron al sector fundamental sobre el cual una nación tiene la capacidad de unificar sus culturas y perspectivas religiosas. En sí, tener la potestad de hacerse llamar comunidad, que sería el sector económico, que es marcado por la violencia. Periodo que unifica en 1948 con la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y que termina con la proclamación de la Constitución de 1991, la cual sienta las normas y leyes en fundamento liberal. Por así decirlo, la balanza durante ese conflicto estaba en favor de los centralistas, pero culmina el poder, los liberales toman las riendas del país e inclinar la balanza a su favor a tal punto que casi extinguen el perfil conservador. ¿Qué sería el perfil conservador? Metodología agropecuaria sobre la cual se tenía el fundamento económico de Colombia antes de la tercera revolución industrial o de telecomunicaciones. Bien, ¿cuál fue la diferencia durante la Constitución Política de 1991 a las otras constituciones totalmente liberales y totalmente conservadoras? Que esta se le impone un sistema capitalista debido a la intervención del imperialismo estadounidense, o mejor dicho, de los Estados Unidos, que tomó fuerza e influencia en Colombia después de la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Entonces, la literatura contemporánea de Colombia se ve marcada por ese periodo, la violencia, y es por ello que se emplea en Colombia la forma literaria del realismo mágico. ¿Qué nos permite el realismo mágico? Este nos permite utilizar formas de una realidad que no puede ser cambiada, con la ligera diferencia del realismo como tal, que éste se enfoca en los eventos de remarcación o más influyentes de la época, además de que no se aferra en su totalidad a una realidad, sino que emplea pequeñas dosis de fantasía, utilizando las siguientes características: distorsiones temporales, manejo de una ambientación, uso de las leyendas, folclore, mitos bíblicos de una sociedad, ojo, solo religiones monoteístas. Presentar eventos desde múltiples perspectivas. Obviamente se tenía la perspectiva general del autor, pero también este incluía otras perspectivas de otros autores o otros personajes que estarían incluidos dentro de la historia. Esta podía ser ambientada hacia un lugar simbólico, también inventado, pero en ambos casos siempre se intentaba representar la cultura local. También abundaba mucho los detalles sensoriales y para ello tenían que evidenciar rebeliones contra gobiernos totalitarios o el colonialismo, en sí todas las injusticias sociales que a usted se le pueden ocurrir. Aunque se tiene y se tenía diferentes figuras literarias a las cuales aferrarse, la más influyente fue la novela gráfica, que enfoca esos temas antes tratados, cuyo dolor o herida que infligió en la sociedad colombiana llegó a tal punto que requirió por un corto periodo de tiempo una forma lírica
a la cual se aferraba o necesitaba aferrarse a un paraíso, donde lo que ocurría o lo que llevó a Colombia a ser lo que es hoy en día fuera una mera ilusión, algo que en ese cielo de letras, en esa tierra del idealismo, no fuera aceptado. En fin, puedo decir que la literatura colombiana se fundamentaba en caracteres sociales negativos, que se manifiestan y toman fuerza por la violencia, donde se logra registrar, gracias a la novela y el periodismo, siendo el periodismo la forma por la cual tenemos presente que no nos debemos abstraer de nuestra realidad, debemos ser presentes en lo que sucede en nuestro país y en el mundo, para así de esta forma combatir este pozo de disfuncionalidad y mentiras. Así de esta forma me atrevo a llamar a esta figura literaria o a la literatura contemporánea colombiana como la literatura del despertar.